¿Qué pasaría si una camarera, que lucha por llegar a fin de mes, ayudara a un multimillonario borracho a regresar a su ático y se despertara y descubriera que era la dueña de un hotel en quiebra que vale millones? Erica Fields se movía por el Hotel Grand Meridian como un fantasma. Su uniforme negro se fundía a la perfección con las sombras proyectadas por las lámparas de araña de cristal. A sus 30 años, dominaba el arte de la invisibilidad, una habilidad esencial para sobrevivir en un mundo donde limpiaba lo que dejaba la gente que ganaba más en un día que ella en un año. Los suelos de mármol del hotel relucían bajo su esmerada atención, reflejando los rostros de los huéspedes que jamás se molestaban en bajar la vista para ver a la mujer que velaba por su comodidad. Cada mañana, Erica llegaba a las 5:00 a.m. para prepararse para el servicio del día, con movimientos eficientes y experimentados tras 8 años puliendo las mismas superficies, arreglando las mismas flores y atendiendo a la misma clientela privilegiada. Su pequeño apartamento, un estudio abarrotado a 15 manzanas de la impecable fachada del hotel, contaba una historia diferente. Bocetos cubrían cada superficie disponible. Diseños de hoteles, restaurantes y boutiques que solo existían en su imaginación. Muestras de color y de tela estaban cuidadosamente organizadas en cajas de zapatos. Vestigios de un sueño que parecía cada día más imposible. La pila de facturas vencidas en la encimera de su cocina se había vuelto más densa con el paso de los meses. Préstamos estudiantiles de su título de diseño incompleto, pagos de tarjetas de crédito que apenas cubrían el mínimo y un alquiler que consumía el 60% de sus ingresos. Cada cheque de pago se esfumaba antes de que pudiera siquiera pensar en ahorrar para el futuro que anhelaba desesperadamente. ¡Campos! La mesa 12 necesita que le vuelvan a llenar el champán, ladró Marcus, el encargado de sala, con su voz interrumpiendo sus pensamientos mientras ella arreglaba rosas blancas en el jarrón central del vestíbulo. Erica enderezó los hombros y agarró la botella de champán, abriéndose paso entre la multitud de adineradas figuras de la alta sociedad que asistían a otra exclusiva gala benéfica. Los invitados hablaban en voz baja sobre sus últimas adquisiciones: casas de vacaciones en los Hamptons, jets privados y colecciones de arte que valen más que los ahorros de toda la vida de la mayoría. Se había convertido en una experta en interpretar las sutiles señales de los ricos. La forma en que sostenían sus copas indicaba si querían más vino. El ligero fruncimiento del ceño significaba que estaban insatisfechos con algo. El gesto desdeñoso de la mano significaba que ya no la necesitaban en su presencia. Mientras servía champán a una mujer bañada en diamantes, Erica se vio reflejada en el espejo de la pared detrás de la mesa. Su reflejo mostraba a una mujer cansada de ojos amables y manos callosas, alguien que había aprendido a sonreír incluso cuando le dolían los pies y la espalda le rechinaba los dientes tras horas de agacharse y levantar objetos. La mujer de Mino de Nosmos. Los diamantes no se percató de su presencia y continuó su conversación sobre la reciente compra de un yate, como si Erica fuera solo un mueble más. Esta era su realidad, esencial pero invisible, necesaria pero nunca percibida. Erica, te necesitan en la suite presidencial, dijo otra voz por el auricular de su radio. Llamó la asistente del señor Harmon. Algo sobre que la temperatura está demasiado fría. Jake Harmon. Incluso su nombre tenía peso en el hotel. El multimillonario empresario, dueño de toda la cadena Grand Meridian Hotels, era conocido por sus exigentes estándares y rara vez aparecía en los hoteles. Cuando lo hacía, todo el personal andaba con pies de plomo. Erica nunca había interactuado con él directamente, pero había oído las historias. Frío, calculador y totalmente centrado en los negocios. El tipo de hombre que podía hacer o deshacer carreras con una sola llamada. Lo había visto de pasada. Alto, impecablemente vestido, siempre rodeado de asistentes y seguridad.
Mientras se dirigía al ascensor, Erika se preguntaba cómo sería vivir sin preocuparse constantemente por el dinero. Despertar cada mañana con opciones en lugar de obligaciones. Perseguir su pasión por el diseño sin el peso aplastante de la supervivencia financiera. Las puertas del ascensor se abrieron para revelar la planta más exclusiva del hotel, donde una sola noche costaba más que el alquiler mensual de Erika. La suite presidencial ocupaba toda la esquina, ofreciendo vistas panorámicas del resplandeciente horizonte de la ciudad. Pero al acercarse a la suite, algo parecía diferente. Los sonidos habituales de reuniones de negocios y llamadas telefónicas habían desaparecido. En cambio, había un silencio inquietante que la hizo dudar antes de llamar. Poco sabía ella que tras esas puertas, un hombre que parecía tenerlo todo luchaba con demonios que el dinero no podía resolver, y en pocas horas, sus caminos se cruzarían de una manera que cambiaría sus vidas para siempre. La gala benéfica estaba en pleno apogeo cuando Erika notó que algo andaba mal. Se abría paso entre la multitud, recogiendo las copas vacías y asegurándose de que la fuente de champán permaneciera llena, cuando vio una figura familiar tropezando cerca de la entrada principal del hotel. Jake Harmon, el hombre que se adueñaba del mismo suelo que ella pisaba, estaba claramente ebrio. Su postura, habitualmente perfecta, había desaparecido, reemplazada por un andar inestable que lo hacía chocar contra columnas de mármol y obras de arte costosas. La corbata le colgaba suelta alrededor del cuello y su cabello, habitualmente inmaculado, estaba despeinado. Otros miembros del personal también lo habían notado, pero parecían paralizados, sin saber cómo manejar la situación. El equipo de seguridad del multimillonario no estaba a la vista, y su asistente se había marchado horas antes tras lo que pareció ser una acalorada discusión. Erika observó cómo varios invitados comenzaban a susurrar y señalar, con sus teléfonos ya listos para capturar lo que podría convertirse en un titular escandaloso. El hombre que controlaba millones de dólares en activos estaba haciendo el ridículo, y todos estaban más interesados en documentar su caída que en ayudarlo. «Señor, ¿se encuentra bien?», preguntó acercándose con cuidado. Su voz era suave, sin intimidar, el mismo tono que usaba al tratar con clientes difíciles. Los ojos inyectados en sangre de Jake luchaban por enfocar su rostro. Por un instante, pareció confundido, como si no pudiera identificar dónde estaba, ni quién era ella. Tengo que subir», murmuró, arrastrando las palabras, pero con la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. «Claro, señor. Permítame ayudarle», respondió Erika, tomándolo suavemente del brazo. Podía oler el alcohol en su aliento, whisky caro mezclado con algo más que no pudo identificar. Mientras se dirigían al ascensor privado, Erika notó cómo los demás huéspedes se apartaban, dejando paso libre, pero manteniendo la distancia. Algunos parecían disgustados, otros divertidos, pero ninguno se ofreció a ayudar. Le llamó la atención la rapidez con la que la gente se alejaba de alguien a quien probablemente habían intentado impresionar apenas unas horas antes. El ascensor hasta el ático transcurrió en silencio, salvo por la respiración agitada de Jake. Estaba apoyado contra la pared, con los ojos cerrados, luciendo más vulnerable de lo que ella jamás lo había visto. Este no era el empresario intimidante del que había oído hablar. Era un hombre que parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros. «Aquí estamos, señor», dijo mientras el ascensor se abría para revelar la opulenta suite del ático. El espacio era más grande que todo su edificio de apartamentos, con ventanales que ofrecían una impresionante vista de la ciudad. Jake se tambaleó hacia adelante, casi perdiendo el equilibrio antes de que Erika volviera a sujetarlo del brazo. «Gracias», susurró, y algo en su voz la hizo mirarlo con más atención. Bajo el alcohol y el agotamiento, vio algo que reconoció: dolor. Lo ayudó a llegar al gran sofá de cuero de la sala de estar, asegurándose de que estuviera cómodo antes de recorrer la suite. A pesar de su lujo,
El espacio se sentía frío e impersonal. No había fotos familiares ni detalles personales que indicaran quién era realmente Jake Harmon más allá de su imagen pública. ¿Puedo traerle un poco de agua, señor?, preguntó, pero Jake ya había cerrado los ojos y su respiración se volvió más regular a medida que comenzaba a quedarse dormido. Erika se encontraba en una situación inusual. Podría simplemente irse y regresar a sus tareas abajo, pero algo la hizo dudar. El hombre que tenía delante, a pesar de su riqueza y poder, parecía completamente solo. Ya había visto esa mirada antes, en su propio espejo, en sus momentos más oscuros. Encontró un vaso en la cocina, lo llenó de agua y lo colocó en la mesa de centro, a su alcance. Luego localizó una manta en el dormitorio y lo cubrió con cuidado, asegurándose de que estuviera cómodo. Mientras se preparaba para irse, los ojos de Jake se abrieron de golpe. Por un instante, se vieron claros y enfocados, mirándola directamente, con una intensidad que la dejó sin aliento. «Gracias», repitió, y esta vez su voz era firme y sincera. «No tenías por qué hacerlo». «Todos merecen amabilidad, señor», respondió Erika con sencillez, «sobre todo cuando tienen un día difícil». Algo cambió en la expresión de Jake, sorpresa quizás, o reconocimiento. Era como si la viera por primera vez, como si la viera de verdad, no solo como parte del personal del hotel, sino como persona. «¿Cómo? ¿Te llamas?», preguntó. «Erika Fields, señor. Trabajo en atención al cliente». Jake asintió lentamente, como si memorizara su nombre. «Erika», repitió. «Gracias, Erika». Sonrió con dulzura antes de salir, silenciosamente de la suite y tomar el ascensor de servicio de vuelta al vestíbulo. La gala estaba llegando a su fin, y aún le quedaban varias horas de limpieza antes de que terminara su turno. Al regresar a sus labores, Erika no pensó mucho en el encuentro. Simplemente había hecho lo que creía correcto, ayudar a alguien que lo necesitaba. Era el mismo instinto que la había impulsado a convertirse en camarera, el deseo de cuidar a los demás. Pero arriba, en el ático, Jake Harmon permaneció despierto. Mucho después de que se le pasara el efecto del alcohol, pensando en la mujer que le había mostrado bondad cuando esperaba ser juzgado. En un mundo donde todos querían algo de él, Erika no había pedido nada a cambio. Pensó en sus palabras. Todos merecen amabilidad, sobre todo en un día difícil. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le mostró amabilidad genuina sin esperar nada a cambio? ¿Cuándo fue la última vez que alguien lo miró y vio a una persona en lugar de una cuenta bancaria? Mientras las luces de la ciudad centelleaban abajo, Jake tomó una decisión que lo cambiaría todo. Cogió su teléfono y marcó el número de su abogado a pesar de la hora. «Harrison, soy Jake. Necesito que prepares unos documentos. Es urgente». A la mañana siguiente llegó la misma rutina que Erika había seguido durante 8 años. Su alarma sonó a las 4:30 a.m. y se arrastró fuera de la cama, con el cuerpo protestando tras el turno de 14 horas de la noche anterior. El encuentro con Jake Harmon parecía un sueño lejano, solo otro momento inusual en un trabajo lleno de ellos. Se duchó rápidamente en su pequeño baño, con cuidado de no usar demasiada agua caliente, ya que su casero la había amenazado con volver a subirle el alquiler. Su reflejo en el espejo roto mostraba ojeras, prueba del agotamiento que se había convertido en su constante compañero. El metro al trabajo estaba lleno de gente madrugadora, y Erika se encontró pegada a la ventana, viendo cómo la ciudad despertaba. Los vendedores ambulantes instalaban sus puestos, los comerciantes pasaban apresurados con café en la mano, y el sol apenas comenzaba a proyectar largas sombras entre los edificios. Al cruzar la entrada de empleados del hotel, Erika notó una actividad inusual. Varios hombres con trajes caros estaban reunidos en el vestíbulo, hablando en voz baja con el gerente general del hotel. Reconoció a uno de ellos, Harrison Mitchell, el abogado personal de Jake Harmon. «¡Erika!», gritó Marcus, mientras se dirigía al vestuario de empleados.
Tienes que presentarte en la oficina del señor Davidson inmediatamente. Se le encogió el estómago. Que la llamaran a la oficina del gerente general nunca era buena señal. ¿Se habría quejado alguien de su servicio? ¿Había hecho algo mal mientras ayudaba a Jake Harmon la noche anterior? Recorrió los pasillos administrativos del hotel, pensando a toda velocidad en posibles infracciones. La última vez que la habían llamado a esta oficina fue hace 3 años, cuando un huésped la acusó de robar un reloj, acusación que posteriormente se demostró falsa al encontrar el reloj en su propio equipaje. La oficina del gerente general se encontraba en el 3er piso, apartada del lujo y el glamour de las áreas de huéspedes. Era un espacio funcional con archivadores, un escritorio modesto y certificados en la pared que denotaban años de experiencia en gestión hotelera. «Erika, pasa y siéntate, por favor», dijo Robert Davidson, gerente general del hotel durante los últimos 15 años. Su expresión, habitualmente severa, dio paso a algo que ella no pudo descifrar. Confusión, quizás, o incredulidad. También estaban presentes en la habitación Harrison Mitchell y otro hombre que ella no reconoció, ambos vestidos con el tipo de trajes caros que cuestan más que su salario anual. «Erika, voy a ser directo contigo porque, sinceramente, no sé cómo manejar esta situación de otra manera», comenzó el señor Davidson, con las manos cruzadas sobre el escritorio. «El señor Harmon ha tomado una decisión que, bueno, no tiene precedentes en mis 25 años en esta industria». Le deslizó un sobre grueso por el escritorio. «Estos son los documentos de propiedad del Hotel Grand Meridian. Desde esta mañana, usted es la única propietaria de este establecimiento». Las palabras la impactaron como un puñetazo. Se quedó mirando el sobre, temerosa de tocarlo, temerosa de que cualquier movimiento pudiera destrozar lo que debía ser una elaborada alucinación. «Lo siento, ¿qué?», susurró. Harrison Mitchell se inclinó hacia adelante. Su voz era profesional, pero reflejaba la misma perplejidad que ella vio en los ojos del señor Davidson. «Señorita Fields, el señor Harmon le ha transferido legalmente la propiedad del Hotel Grand Meridian. Toda la documentación está en regla, presentada ante la ciudad y el Estado a las 8 de la mañana de hoy». Las manos de Erika temblaban cuando finalmente tomó el sobre. Dentro había docenas de documentos legales, todos con sellos y firmas oficiales. El membrete decía Harmon Holdings LLC, y su nombre aparecía en todos los papeles como la nueva propietaria de activos valorados en más de $50 millones. «Esto tiene que ser un error», dijo con voz apenas audible. «Soy camarera. No puedo ser dueña de un hotel. No sé nada de gestión de negocios». «Hay más», continuó el señor Davidson, con expresión cada vez más seria. «El hotel tiene serios problemas financieros. El señor Harmon ha estado operando con pérdidas durante los últimos 3 años y esta propiedad tiene deudas considerables». El sí, otro hombre, que había guardado silencio hasta entonces, se presentó como Thomas Wright, el contador del hotel. «Señorita Fields, necesito ser completamente transparente con usted sobre la situación financiera. El hotel debe aproximadamente $12 millones a varios acreedores, proveedores e inversores. Tan solo la hipoteca tiene un atraso de $3 millones. Erika sintió que la habitación daba vueltas a su alrededor. En 5 minutos, había pasado de ser una camarera con dificultades a la dueña de un imperio hotelero en decadencia. El peso de la responsabilidad era abrumador. «¿Dónde está el señor Harmon?», preguntó. «Necesito hablar con él». «Es imposible». «El señor Harmon salió de la ciudad esta mañana», respondió Harrison. «Me pidió que le entregara esta carta». El sobre era color crema, caro, con su nombre escrito con la inconfundible letra de Jake. Con dedos temblorosos, lo abrió y leyó. «Querida Erika, anoche me mostraste algo que había olvidado que existía. Bondad genuina sin esperar recompensa. En un mundo donde todos quieren algo de mí, no pediste nada y lo diste todo.
He estado eludiendo mis responsabilidades durante demasiado tiempo, tomando decisiones que han perjudicado a este hotel y a quienes trabajan aquí. El Grand Meridian necesita a alguien que entienda lo que significa trabajar duro, preocuparse por los demás y encontrar esperanza en circunstancias difíciles. Veo esas cualidades en ti. El hotel está en problemas, y no les voy a mentir sobre los desafíos que se avecinan, pero creo que tienen algo que yo perdí hace mucho tiempo: la capacidad de inspirar a la gente a ser mejores de lo que creen que pueden ser. Esto no es caridad. Es una inversión en alguien que tiene el corazón para salvar algo hermoso. La elección es tuya. Jake Erika leyó la carta 3 veces, y cada lectura hacía que la situación pareciera más surrealista. Levantó la vista hacia los 3 hombres que la observaban. Sus rostros reflejaban la misma mezcla de confusión y anticipación que ella. «Necesito algo de tiempo para pensar», dijo finalmente. «Por supuesto», respondió Harrison. «Pero debo mencionar que hay una reunión de la junta directiva programada para mañana por la mañana con los principales inversionistas del hotel. Necesitarán conocer al nuevo propietario». Al salir de la oficina, Erika sentía un mar de confusión. Recorrió los pasillos del hotel, viéndolo todo con nuevos ojos. Los suelos de mármol que había limpiado miles de veces, las lámparas de araña que había pulido, las habitaciones que había preparado para los huéspedes. Todo era ahora suyo. Pero ser dueño de un hotel tenía un precio. 12 millones de dólares en deudas, un negocio en crisis y la responsabilidad de decenas de empleados que dependían del hotel para su sustento. Pensó en Marcus, quien había sido gerente de piso durante 10 años y tenía 3 hijos que mantener. En María, la anciana ama de llaves que ahorraba dinero para traer a sus nietos a Estados Unidos. En todas las personas cuyas vidas se verían afectadas por su decisión. Esa noche, Erika estaba sentada en su pequeño apartamento, rodeada de los documentos legales que le habían cambiado la vida. Observaba sus bocetos en la pared. Diseños de hoteles y restaurantes que hacía apenas 24 horas parecían sueños imposibles. Ahora tenía un hotel, pero estaba ahogado en deudas y al borde de la quiebra. Carecía de experiencia empresarial, formación en gestión y no tenía ni idea de cómo salvar una empresa multimillonaria. Pero al volver a leer la carta de Jake, algo se agitó en su interior. Por primera vez en años, sintió algo más que resignación por su futuro. Era aterrador, emocionante y completamente abrumador. Tenía 2 opciones: alejarse de esta situación imposible y regresar a su vida segura y predecible como camarera, o correr el mayor riesgo de su vida e intentar salvar el Hotel Grand Meridian. Mientras las luces de la ciudad centelleaban fuera de su ventana, Erika Fields tomó la decisión que definiría el resto de su vida. A la mañana siguiente, Erika se paró frente al espejo del baño, mirándose fijamente mientras se preparaba para la reunión más importante de su vida. Tenía exactamente el mismo atuendo profesional: un vestido azul marino que había comprado hacía 3 años para una entrevista de trabajo en otro hotel. Era sencillo, conservador y, con suerte, apropiado para reunirse con inversionistas millonarios. Le temblaban las manos mientras se maquillaba, intentando disimular las ojeras. Había pasado toda la noche revisando los estados financieros del hotel, intentando comprender la magnitud de la crisis que heredaba. Las cifras eran alarmantes: pérdidas mensuales de casi $500,000, tasas de ocupación en descenso y problemas de mantenimiento que llevaban años pospuestos. El viaje en metro al hotel se sentía diferente ahora. En lugar de ser una empleada más camino al trabajo, viajaba a su propia propiedad. La idea era emocionante y aterradora a la vez. Al llegar al Grand Meridian, la recibió el señor Davidson, quien parecía tan abrumado como ella. «Los inversores están reunidos en la sala de juntas», dijo. «Debo advertirte, Erika, no son gente paciente. Llevan meses preocupados por el rendimiento del hotel». La sala de juntas estaba en el piso 15, un espacio que nunca había visto.
Era intimidante. Una larga mesa de caoba rodeada de sillas de cuero, con ventanales que abarcaban desde el suelo hasta el techo y ofrecían una vista imponente de la ciudad. 6 hombres y 2 mujeres ya estaban sentados, todos con trajes caros y expresiones que iban de la curiosidad al escepticismo. Damas y caballeros, me gustaría presentarles a Erica Fields, la nueva propietaria del Grand Meridian Hotel, anunció Harrison Mitchell. El silencio que siguió fue ensordecedor. Erica sintió que la examinaban, la evaluaban y claramente la encontraban deficiente. Era más joven que todos los presentes, vestía un atuendo de tienda departamental y estaba visiblemente nerviosa. «Lo siento. Debe haber algún error», dijo Victoria Blackwood, una mujer de cabello canoso, dueña de varias propiedades de lujo en la ciudad. «Jake nos dijo que iba a contratar una nueva empresa de gestión. ¿Dónde está el verdadero propietario? Soy la dueña de verdad», respondió Erica con voz más firme de lo que sentía. «Entiendo que esto te sorprenda, pero estoy aquí para hablar del futuro del hotel», Marcus Sterling, un promotor inmobiliario que había invertido mucho en el hotel, se recostó en su silla con una risa desdeñosa. «Esto es ridículo. Jake se ha vuelto loco. ¿Tienes idea de lo que se necesita para gestionar una propiedad como esta? ¿Tienes alguna experiencia en negocios?» «Tengo 8 años de experiencia trabajando en este hotel», respondió Erica. «Conozco cada habitación, cada servicio, cada detalle de lo que hace especial a este lugar. Sé lo que esperan los huéspedes y lo que necesitan los empleados para brindar un servicio excepcional. Saber llevar una bandeja no te califica para dirigir un negocio de $50 millones, replicó Sterling. «Tenemos mucho dinero invertido aquí y no vamos a dejar que desaparezca porque Jake haya sufrido una crisis emocional». Los ataques continuaron durante la siguiente hora. Los inversores cuestionaron sus credenciales, sus conocimientos de gestión hotelera, sus recursos financieros y su capacidad para manejar la presión de dirigir un gran hotel. Cada crítica le parecía un golpe físico, pero Erica se obligó a mantener la calma y la profesionalidad. Finalmente, se puso de pie y su decisión se cristalizó ante su condescendencia. «Tienes razón», dijo. «No tengo un MBA, no tengo años de experiencia ejecutiva. No tengo un fondo fiduciario ni contactos familiares adinerados, pero tengo algo que podría ser más valioso. De verdad me importa este hotel». Se acercó a la ventana y contempló la ciudad que había sido su hogar durante 10 años. «He limpiado estos pisos a las 5 de la mañana cuando no había nadie. Me he quedado hasta tarde para asegurarme de que cada detalle estuviera perfecto para huéspedes importantes. He visto el declive de este hotel en los últimos 3 años y he visto cómo ha afectado al personal que depende de él». Volviéndose hacia los inversores, continuó. «Ustedes ven números en una hoja de cálculo. Yo veo personas. Veo a María, nuestra jefa de limpieza desde hace 15 años, y conoce al dedillo las preferencias de cada huésped. Veo a Charles, nuestro conserje, con contactos por toda la ciudad que no se pueden comprar. Veo un equipo de profesionales dedicados que podrían hacer de este hotel algo extraordinario si se les dieran los recursos y el liderazgo que merecen». Victoria Blackwood se inclinó hacia adelante, con una expresión ligeramente menos hostil. «Es muy conmovedor, pero las emociones no pagan las cuentas. ¿Cómo piensas pagar la deuda de $12 millones? Erica se había estado preparando para esta pregunta toda la noche. «He estado revisando las operaciones del hotel y creo que los problemas son sistémicos, no fundamentales. Estamos gastando demasiado en lujos innecesarios y descuidando lo básico, que los huéspedes realmente valoran. Estamos fijando precios que nos desbancan del mercado y no ofrecemos la experiencia que justifica nuestras tarifas». Pasó a la pantalla de presentación y comenzó a detallar su análisis. «Nuestra tasa de ocupación ha bajado al 60% porque competimos con hoteles boutique que ofrecen un servicio más personalizado. Nuestro restaurante está perdiendo dinero porque el menú es caro y el servicio es inconsistente. Nuestras reservas para eventos han disminuido porque no hemos invertido en la modernización de nuestras instalaciones. La sala se había vuelto
más silenciosa a medida que ella hablaba. Los inversores comenzaron a prestar atención a sus palabras en lugar de descartarlas por completo. Propongo una reestructuración completa de nuestras operaciones, continuó Erika. Necesitamos centrarnos en lo que hizo especial a este hotel, un servicio excepcional, atención al detalle y una sensación de lujo que va más allá de los accesorios costosos. Marcus Sterling se cruzó de brazos. ¿Y cómo planean financiar esta reestructuración cuando ya tenemos una deuda millonaria? Demostrando que este hotel puede volver a ser rentable, respondió Erika. Te pido 90 días para demostrar que estos cambios funcionan. Si no puedo demostrar una mejora significativa en ese tiempo, me haré a un lado y te dejaré encontrar a otra persona. Los inversores intercambiaron miradas, claramente inseguros de cómo responder a su propuesta. Esperaban presionar a Jake para que vendiera el hotel o contratara una empresa de gestión que pudieran controlar. En cambio, se encontraron con una camarera que parecía decidida a salvar la propiedad ella misma. 90 días, repitió Victoria Blackwood. ¿Y qué pasa si fracasas? Para entonces, el hotel podría estar en quiebra. Entonces estaremos en quiebra con alguien que luchó por este lugar en lugar de alguien que se dio por vencido, respondió Erika. La reunión terminó con un acuerdo reticente para concederle los 90 días que solicitó. A medida que los inversores salían, sus expresiones oscilaban entre el escepticismo y un optimismo cauteloso. Erika permaneció en la sala de juntas, contemplando la ciudad y preguntándose si acababa de cometer el mayor error de su vida. Señor Davidson se acercó a ella mientras recogía sus notas. Fue impresionante, dijo. No estaba seguro de que pudieras defenderte con ese grupo. No estoy segura de haberlo hecho, respondió Erika, pero tenía que intentarlo. ¿Cuál es tu primer movimiento?, preguntó. Erika miró la sala de juntas y luego el hotel. Necesito hablar con el personal. Si queremos salvar este lugar, necesitamos que todos trabajemos juntos. Al salir de la sala de juntas, Erika sintió el peso del desafío que le aguardaba. Tenía 90 días para sacar adelante un hotel en crisis, aprender a dirigir un negocio y demostrarse a sí misma y a todos que la confianza de Jake Harmon en ella no había sido infundada. Los siguientes 3 meses determinarían no solo el destino del Grand Meridian Hotel, sino la dirección de toda su vida. La reunión de personal estaba programada para las 6:00 a.m., antes del inicio de las operaciones diarias del hotel. Erika se encontraba en la cafetería de empleados, un espacio en el que había comido innumerables veces durante los últimos 8 años, pero ahora todo parecía diferente. Los rostros familiares que la miraban reflejaban una mezcla de curiosidad, preocupación y escepticismo. Marcus, su antiguo jefe de piso, estaba sentado en primera fila con los brazos cruzados. María, la jefa de limpieza, parecía preocupada. Charles, el conserje, parecía intrigado. El personal de cocina, el personal de mantenimiento y el personal de atención al cliente ocupaban el resto del espacio, todos esperando escuchar lo que su antiguo colega tenía que decir sobre el futuro del hotel. Sé que esta situación es inusual, comenzó Erika, y su voz resonó por toda la sala. Hace 24 horas estaba atendiendo mesas como muchos de ustedes. Hoy les pido su ayuda para salvar nuestro hotel. Hizo una pausa, mirando a la mayor cantidad de gente posible. No voy a fingir que es fácil. El hotel tiene serios problemas financieros. Perdemos dinero cada mes y tenemos deudas que podrían obligarnos a cerrar definitivamente. Un murmullo de preocupación recorrió la sala. Varios empleados intercambiaron miradas preocupadas. Sospechaban que el hotel tenía problemas, pero oírlo confirmado seguía siendo inquietante. Pero creo que podemos revertir esta situación, continuó Erika. No con grandes inversiones de capital ni reestructuraciones corporativas, sino haciendo lo que siempre hemos hecho mejor, cuidar de nuestros huéspedes y de nosotros mismos. Se acercó al grupo,
abandonando el estilo formal de presentación que había usado con los inversores. Llevo 8 años trabajando aquí y he visto cómo este hotel pierde poco a poco su esencia. Nos hemos centrado tanto en recortar costes y maximizar beneficios que hemos olvidado qué hizo especial al Grand Meridian. Marcus levantó la mano. Erika, llevo aquí 10 años y he visto muchos cambios. Pero los problemas que enfrentamos no son solo de servicio. Necesitamos nuevos sistemas, tecnología actualizada, habitaciones renovadas. ¿Cómo se supone que competiremos con los hoteles modernos si nuestra infraestructura se está desmoronando? Tienes toda la razón, respondió Erika. Pero no vamos a solucionarlo todo de la noche a la mañana. Necesitamos ser estratégicos al invertir nuestros limitados recursos. Se dirigió a una pizarra y comenzó a escribir. Nuestra prioridad es abordar los problemas que afectan directamente la experiencia del cliente. El ascensor del ala oeste lleva meses sin funcionar correctamente. El aire acondicionado de las habitaciones del tercer piso no funciona correctamente. El equipo de cocina del restaurante está anticuado y causa retrasos en el servicio. María levantó la mano. ¿Qué hay del personal? Llevamos años sin personal suficiente. El departamento de limpieza siempre está retrasado, y eso afecta la calidad de nuestro trabajo. He estado revisando nuestros costos de personal, dijo Erika. No tenemos escasez de personal, sino que tenemos un personal ineficiente. Tenemos demasiados gerentes y muy pocos trabajadores de primera línea. Propongo que reestructuremos nuestra jerarquía para asignar más recursos donde realmente se necesitan. La sala quedó en silencio a medida que las implicaciones de sus palabras se asimilaban. La reestructuración significaba que los trabajos de algunas personas cambiarían y posiblemente algunos serían eliminados por completo. Quiero ser transparente con todos, continuó Erika. Tendremos que tomar decisiones difíciles, pero me comprometo a ser justa y transparente con el proceso. Nadie se sorprenderá con los cambios, y trabajaremos juntos para encontrar soluciones que protejan el mayor número de empleos posible. Durante la siguiente hora, expuso su visión para la transformación del hotel. Los servicios a los huéspedes se reorganizarían para brindar una atención más personalizada. El restaurante se centraría en la cocina local y los ingredientes de temporada para reducir costos y mejorar la calidad. Los espacios para eventos se modernizarían con tecnología moderna para atraer más reuniones de negocios y conferencias. En teoría, esto suena bien, dijo James, uno de los camareros del restaurante. Pero ¿qué pasa si los inversores no ven resultados con la suficiente rapidez? ¿Y si, tras tanto esfuerzo, el hotel sigue fracasando? Erika esperaba esta pregunta. Entonces fracasaremos sabiendo que lo dimos todo para salvar este lugar. Pero no pienso fracasar. Quiero demostrar que este hotel puede ser rentable y exitoso, observó los rostros de las personas que se habían convertido en su segunda familia a lo largo de los años. Necesito saber si están dispuestos a colaborar conmigo. Esto no va a ser fácil y no puedo hacerlo sola. Una a una, las manos comenzaron a levantarse. No todos estaban entusiasmados. Algunos se mantenían escépticos. Otros estaban claramente preocupados por su estabilidad laboral, pero la mayoría del personal estaba dispuesto a darle una oportunidad. Al terminar la reunión, Erika sintió una mezcla de esperanza y terror. Había hecho promesas a quienes dependían del hotel para su sustento y ahora tenía que cumplirlas. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Erika se dedicó por completo a aprender todos los aspectos de la gestión hotelera, dedicando 18 horas diarias a estudiar informes financieros, reunirse con proveedores y trabajar junto al personal para comprender los desafíos operativos. Descubrió que los problemas del hotel eran más profundos de lo que creía. La infraestructura del edificio estaba obsoleta y requería un mantenimiento constante que agotaba el presupuesto. El sistema de reservas para huéspedes estaba obsoleto y era propenso a errores. La estrategia de marketing no se había actualizado en años, y el hotel estaba perdiendo clientes frente a competidores más modernos, pero también encontró fortalezas inesperadas. La ubicación del hotel era privilegiada,
con fácil acceso al distrito financiero y a las atracciones culturales de la ciudad. El personal, a pesar de años de baja moral, era experimentado y competente. El edificio en sí tenía un carácter y una elegancia que los hoteles más nuevos no podían replicar. La primera decisión importante de Erika fue reorganizar el departamento de atención al cliente. En lugar de tener varios niveles de gestión, creó pequeños equipos responsables de pisos específicos o experiencias de los huéspedes. Esto permitió un servicio más personalizado y redujo los gastos administrativos. El restaurante fue su siguiente objetivo. Trabajó con el chef para desarrollar un nuevo menú que destacara los ingredientes locales y simplificara los métodos de preparación. El objetivo era reducir costos y, al mismo tiempo, mejorar la calidad y la consistencia. También empezó a contactar con empresas y organizaciones locales para aumentar las reservas de eventos. El salón de baile y los espacios para reuniones del hotel habían estado infrautilizados, pero con un marketing creativo y precios competitivos, logró atraer a varios nuevos clientes corporativos. A medida que los cambios surtían efecto, Erika empezó a notar pequeñas mejoras. La satisfacción de los clientes aumentó ligeramente. El restaurante empezó a atraer a más comensales locales. La moral del personal mejoró, ya que los empleados se sintieron más empoderados y valorados. Pero la presión financiera era implacable. Cada mes, el servicio de la deuda del hotel consumía la mayor parte de los ingresos, dejando poco margen para inversiones en mejoras. Erika se vio obligada a tomar decisiones difíciles sobre qué reparaciones priorizar y qué gastos postergar. El estrés era abrumador. Se había mudado a un pequeño apartamento en el hotel para ahorrar dinero y estar disponible las 24 horas. Su vida social había desaparecido por completo y rara vez veía a sus amigos fuera del trabajo. La responsabilidad del éxito del hotel y del sustento de decenas de empleados la agobiaba constantemente. Pero a pesar de los desafíos, Erika descubrió algo inesperado. Se le daba bien. Sus años de experiencia en todos los aspectos del hotel le habían proporcionado una perspectiva que la formación empresarial formal no podía proporcionar. Comprendió cómo interactuaban los diferentes departamentos, qué valoraban realmente los huéspedes y cómo motivar al personal para brindar un servicio excepcional. A medida que se acercaba el día 60, las mejoras se hacían más notorias. La ocupación había aumentado al 70%. El restaurante registraba sus primeras ganancias en 2 años. Las reseñas de los clientes eran siempre positivas, elogiando el servicio personalizado y la atención al detalle. Pero los inversores seguían escépticos. Querían ver mejoras financieras drásticas, y los cambios que Erika había implementado eran graduales y sostenibles, no revolucionarios. La presión aumentaba hacia una confrontación que determinaría el destino del hotel. Erika sabía que se le agotaba el tiempo para demostrar que su estrategia podía funcionar. Necesitaba algo que demostrara el potencial del hotel de una forma que ni siquiera el inversor más escéptico pudiera ignorar. Y entonces, inesperadamente, recibió una llamada telefónica que lo cambiaría todo. El teléfono de Erika vibró en el pequeño escritorio de su apartamento improvisado dentro del Hotel Grand Meridian. Era tarde, casi medianoche, y aún estaba estudiando los últimos informes financieros, con los ojos ardiendo tras horas, mirando números que se negaban a cuadrar. El identificador de llamadas mostró un número desconocido, pero algo la impulsó a contestar. ¿Hola? ¿Erika Fields? La voz era tranquila, pulida y vagamente familiar. Sí, soy Erika, respondió ella, mientras su corazón se aceleraba. Soy Harrison Mitchell, el abogado de Jake Harmon. Necesito reunirme con usted de inmediato. Se trata del hotel y... Señor Harmon, ¿puede venir a la suite del ático? A Erika se le revolvió el estómago. Jake Harmon había desaparecido tras la sesión del hotel, dejándola sola a cargo de esta situación imposible. ¿Por qué su abogado la contactaba ahora?
con solo 30 días restantes de su juicio de 90, para demostrar su valía a los inversores? Tomó su chaqueta y se dirigió al ascensor, con la mente llena de posibilidades. El ático era tan opulento como lo recordaba, pero esta vez no estaba vacío. Harrison estaba de pie junto a los ventanales, con una carpeta gruesa en la mano. Junto a él, una mujer de unos 50 y tantos años, con postura rígida y expresión cautelosa, se presentó como Eleanor Harmon, hermana mayor de Jake y socia comanditaria de Harmon Holdings. Erika, gracias por venir, comenzó Harrison, indicándole que se sentara. Tenemos información crucial que compartir y no podía esperar. Eleanor habló después, con voz firme pero con un toque de urgencia. Mi hermano lleva años luchando, no solo con el hotel, sino consigo mismo. La noche que lo ayudaste, estaba en su punto más bajo. Había estado luchando contra la adicción, ocultándosela a todos, incluyéndome a mí. Tu amabilidad esa noche no fue solo un gesto, fue una llamada de atención para él. Erika escuchó, con las manos fuertemente apretadas en su regazo, tratando de procesar el peso de las palabras de Eleanor. Jake no te dio el hotel por capricho, continuó Eleanor. Había visto cómo el Grand Meridian se deterioraba bajo su propia mala gestión y se sentía atrapado por sus errores. Cuando vio cómo manejaste la situación esa noche, cómo lo trataste como una persona, no como un multimillonario, vio la oportunidad de salvar el hotel y a sí mismo. Harrison deslizó la carpeta sobre la mesa. Aquí se detallan todas las intenciones de Jake para la transferencia. No solo se dio la propiedad, dejó un plan de contingencia. Hay un fondo fiduciario, separado de la deuda del hotel, con un valor de $15 millones. Está destinado a la reestructuración y revitalización del Grand Meridian, pero con condiciones. Erika abrió la carpeta y examinó los documentos con la mirada. El fondo fiduciario era real, pero solo podía acceder a él si cumplía ciertos requisitos. Aumentar la ocupación al 80% en 6 meses, obtener ganancias mensuales constantes y retener al menos al 90% del personal actual. Las condiciones eran desalentadoras, pero los fondos podrían saldar las deudas más urgentes del hotel y financiar las mejoras con las que había soñado. ¿Por qué no me lo dijo antes?, preguntó Erika, con la voz temblorosa, con una mezcla de esperanza y frustración. La expresión de Eleanor se suavizó. Jake no quería que te sintieras obligado con él. Quería que asumieras la responsabilidad porque creías en el hotel, no por una zanahoria financiera que te ofrecieran. Ahora está en rehabilitación, recibiendo la ayuda que necesita. Me pidió que interviniera y me asegurara de que tuvieras lo necesario para triunfar. La revelación impactó a Erika como un maremoto. Jake no la había abandonado. Le había confiado su legado, creyendo que ella podía hacer lo que él no podía. Pero el tiempo corría. La reunión de inversores era en 2 días, y esperaban un milagro. Erika pasó las siguientes 48 horas en un frenesí, armada con la nueva información. Convocó una reunión de emergencia con el personal, compartiendo la verdad sobre el fondo fiduciario y su plan para cumplir con sus condiciones. El personal, inicialmente atónito, la apoyó. María se ofreció a capacitar a las nuevas camareras para mejorar la eficiencia. Charles aprovechó sus contactos en la ciudad para conseguir una conferencia tecnológica de alto perfil. Incluso Marcus, su escéptico exgerente, se ofreció como voluntario para optimizar las operaciones del restaurante. La noche anterior a la reunión de inversores, Erika apenas durmió. Terminó una presentación que describía su progreso: 70% de ocupación, un restaurante rentable y mejores reseñas de los huéspedes, junto con un plan detallado para usar el fondo fiduciario para modernizar la infraestructura del hotel, mejorar el sistema de reservas y lanzar una campaña de marketing dirigida a atraer a viajeros más jóvenes y adinerados. Cuando los inversores se reunieron en la sala de juntas, el ambiente era tenso. Victoria Blackwood y Marcus Sterling se sentaron a la cabecera de la mesa.
con expresiones tan escépticas como siempre. Erika se irguió, reemplazando su vestido azul marino por un blazer a medida que le había pedido prestado a una amiga. Sentía el peso de las esperanzas de todos los empleados sobre sus hombros. «Damas y caballeros», comenzó. «Sé que dudaban de mí, y entiendo por qué, pero en 60 días hemos aumentado la ocupación en un 10%, hemos logrado que el restaurante sea rentable y hemos conseguido una importante reserva para una conferencia que generará $500,000 en ingresos el próximo trimestre. También he descubierto un fondo fiduciario dejado por Jake Harmon que, si cumplimos sus condiciones, liquidará nuestras deudas y financiará mejoras cruciales». Recorrió su presentación, mostrando gráficos sobre el aumento de la satisfacción de los huéspedes y proyecciones de ingresos basadas en las nuevas reservas. La sala permaneció en silencio mientras ella describía su visión. Un Grand Meridian que combinara su elegancia histórica con la eficiencia moderna. Un hotel que no solo sobreviviría, sino que prosperaría. Marcus Sterling se inclinó hacia adelante, sin su habitual sonrisa burlona. ¿Y qué garantías tenemos de que este fondo fiduciario se liberará o de que podrá cumplir sus condiciones? Erika sostuvo su mirada. La garantía es mi compromiso con este hotel y su gente. Llevo 8 años viviendo aquí. Sé lo que se necesita para que funcione, y cuento con un equipo que también cree en ello. Dame 6 meses y cumpliré. Victoria Blackwood habló a continuación, con un tono menos hostil que antes. Nos has sorprendido, Erika. Lo admito, no esperaba este nivel de progreso. Pero 6 meses es mucho tiempo en este negocio. ¿Qué pasa si no se cumplen los objetivos del fondo fiduciario? Entonces me haré a un lado, dijo Erika con firmeza. Pero no fracasaré. No por dinero, sino porque este hotel y su gente merecen algo mejor. Los inversores deliberaron durante 1 hora en voz baja, a puerta cerrada. Al regresar, Victoria les comunicó su decisión. Te damos los 6 meses, Erika. Demuéstranos que puedes cumplir y te apoyaremos plenamente. Si fracasas, venderemos el hotel al mejor postor. Erika asintió, con el corazón latiendo con fuerza, pero su determinación inquebrantable. Mientras los inversores se marchaban, sintió una mano en el hombro. Era Charles, el conserje, con los ojos brillantes de orgullo. Lo lograste, Erika. Nos diste una oportunidad. Los siguientes 6 meses fueron un torbellino de trabajo incansable. Gracias a la dedicación total del personal, el hotel alcanzó el 80% de ocupación al 5.º mes. El restaurante se convirtió en un referente local, atrayendo multitudes con su nuevo menú. La conferencia tecnológica fue un éxito, lo que generó más reservas. Erika utilizó el fondo fiduciario para saldar las deudas más urgentes, reemplazar el ascensor del ala oeste y actualizar el sistema de reservas. Las reseñas de los huéspedes se dispararon y el hotel comenzó a obtener ganancias consistentes. Al cabo de 6 meses, el Grand Meridian era irreconocible del negocio en decadencia que había sido. Los inversores fieles a su palabra se convirtieron en sus aliados, impresionados por su capacidad para convertir la visión en realidad. Erika, antes la camarera invisible, era ahora una líder respetada. Sus bocetos de hoteles de ensueño ya no se limitaban a las paredes de su apartamento, sino que cobraban vida en los espacios revitalizados del Grand Meridian. Una noche, mientras Erika observaba a los huéspedes registrarse en el vestíbulo, una figura familiar se acercó. Jake Harmon, con aspecto más saludable y sereno, le sonrió. «Lo lograste, Erika», dijo. «Sabía que podías». Ella le devolvió la sonrisa, ya sin intimidarse por su presencia. «Gracias por creer en mí, Jake, pero lo logramos juntos, todos». Hotel Grand Meridian era un testimonio de lo que la bondad, la determinación y la fe podían lograr. Erika Fields, la camarera que una vez fue invisible, no solo había salvado un hotel, sino que había encontrado su propio lugar en un mundo
con el que solo había soñado. Y al contemplar el bullicioso vestíbulo, supo que esto era solo el principio.